Nouveau o arte moderno, como también se le conoce, fue la renovación artística por excelencia, incluso visto como un estilo de libertad. No se puede olvidar su paso por el diseño, motivo por el cual nos detendremos hoy en algunos de sus exquisitos detalles. Así que si usted desea conocer más, acompáñeme, porque este es un programa de solo 12 minutos, pero tiene mucho de diseño. El movimiento Art Nouveau surge en Europa a finales del siglo XIX, en el periodo conocido como Belle Époque, un periodo que trató de reemplazar todos los historicismos que se habían venido desarrollando a lo largo de este siglo. Es una corriente que se manifestó en todos los ámbitos, en la pintura, en la arquitectura, en la joyería, en la gráfica, en los vidrios, se manifestó también en la escultura, es decir, que prácticamente abarcó todas las manifestaciones artísticas de la época. Es una manifestación que, a pesar de convertirse en una corriente internacional, tuvo sus particularidades en dependencia de las ciudades en que se manifestó y se representó con nombres que en estos momentos constituyen paradigmas dentro del movimiento a nivel internacional. Es por eso que este movimiento se reconoce dentro de la historia del arte, del diseño, incluso de la propia arquitectura, con diferentes nombres como el Art Nouveau, el Modern Style, el Juke Style, el modernismo. Es decir, nombres que van a identificar y que van a representar la singularidad con que se manifestó este movimiento en Europa y por supuesto su extensión que también tuvo en América Latina y en otros países. Además, que se definió a partir de dos tendencias específicas en dependencia de los países donde se desarrolló. Una tendencia más curvilínea, vinculada específicamente con este carácter y sentido que se le empieza a dar a la naturaleza como protagonista esencial dentro de las propuestas del Art Nouveau, como se le conoce de manera general. Estamos hablando de que el Art Nouveau tiene importantes antecedentes que se remontan incluso a un movimiento previo que conocido como artes y oficios o arts and crafts en esta mitad del siglo XIX, que va a ejercer una importante impronta dentro del Art Nouveau, y también toda la influencia del arte japonés que empezaba a entrar en el escenario europeo y que por supuesto marcó e influyó de manera decisiva no solamente en el Art Nouveau, sino en otras tendencias de este final del siglo XIX. Jagen surgió en 1896. Fue una revista artística y literaria creada en Múnich, Alemania. Tuvo una corta duración, solo hasta 1940, pero una presencia importante en estos años para la literatura y las artes. Tenían ilustraciones modernas y ornamentadas que, a la par de sus textos satíricos y críticos, conformaban un conjunto bastante novedoso en su momento. Publicaban nuevos artistas que marcaban tendencia, por lo que fue un buen reflejo del movimiento Art Nouveau en su país.
La moda en el Art Nouveau vivió su etapa de máximo esplendor, inspirados en la naturaleza, específicamente en la flora y la fauna, con elementos sinuosos asimétricos y inspirados en el arte japonés. La indumentaria femenina fue la que más cambios sufrió, específicamente empezando por la ausencia, se elimina por completo el corset. Paul Poiret fue también el creador del concepto del desfile y defendió la eliminación del corset y el ascenso del talle de la cintura a la parte baja de los senos, lo que evidencia la difusión de la imagen no solamente por el medio del arte y la cartelística, sino también por las pinturas, pues muchos de los pintores de la época que respondían a este movimiento se inspiraban en la imagen y los diseños creados por los modistas para recrear sus pinturas y de manera simbiótica se iban alimentando una a otra. Luego de la revolución industrial y la accesibilidad a los medios de comunicación, aparece la revista Vogue como uno de los principales difusores de la joyería, muy influyente en la moda en ese momento. En la cartelística también se ve influenciado toda la parte de la imagen femenina, en la promoción de eventos artísticos como puede ser la ópera, danzas, etc. Entre el Art Nouveau y el diseño específicamente, nos vamos a encontrar toda una serie de constantes principios que vienen a darle esa organicidad al movimiento a nivel internacional. Estamos hablando el virtuosismo en cuanto al acabado de los objetos, estamos pensando, es decir, pienso en el mueble, en la joyería, en el tratamiento en el vidrio, en el propio vestuario, que fueron algunos de los ámbitos en los que se desarrolló, además de la arquitectura, del cartel litográfico, del diseño de interiores. Es decir, estamos hablando que se logra esa organicidad que en ocasiones tiene una tendencia mucho más orgánica, mucho más vinculada con lo natural y por otro lado se enfoca fundamentalmente hacia una línea más geométrica, pero que también va a estar asociada con los presupuestos de este movimiento. En este recorrido por el diseño y el Art Nouveau, un punto importante le tenemos que dedicar a la gráfica. Es decir, la gráfica va a tener en cada una de estas tendencias importantes representantes, como es el caso, por ejemplo, en Francia, de Alfonso Mucha. Alfonso Mucha era un pintor, ilustrador checo que se instala en París, empieza a vincularse con este movimiento en Francia y se va a destacar fundamentalmente en el trabajo del cartel, de la joyería, de los pósteres, incluso la mayor vinculación va a estar dada fundamentalmente con el anuncio comercial de los diferentes espectáculos teatrales. Le debemos a Alfonso Mucha las diferentes visiones sobre una de las artistas emblemáticas de este final de siglo, que es Sarah Bernhardt, una artista que incluso estuvo en los escenarios cubanos de finales del siglo XIX, que fue importante para la época, que forman parte de las colecciones de este movimiento en los diferentes países. Estamos hablando en una constante insistencia en esa unidad en cuanto al movimiento, una unidad que implica el todo con las partes, que va a ser una de las características más significativas dentro de esta corriente a nivel internacional.
Art Nouveau también puede ser revisitado desde la contemporaneidad. La impronta que dejó en el diseño de interiores, en la arquitectura, en el diseño textil, en la joyería, incluso en el propio mueble, implicó esta necesaria mirada a los referentes que nos dejó desde los exponentes hasta las escuelas, porque significaron también soluciones y adaptaciones que desde el diseño pueden ser reapropiadas desde la contemporaneidad. Con la intención de disfrutar de un arte nuevo que pasó por la historia del diseño, abordamos en el programa el movimiento Art Nouveau. Conocer un poco más de sus características y esencia fue nuestro objetivo. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo canalhabana@icrt.cu o seguirnos por nuestras redes sociales. El pretexto, el Art Nouveau, pero la esencia siempre la encontrarán en otra cita de diseño.